Estamos a nivel, o al menos cerca de un nivel, donde podemos realmente ganar LANs. ¿Cómo estás? Estoy muy bien, de verdad. Estoy feliz con mi vida, estoy feliz con el equipo, con los resultados que tuvimos las últimas semanas. Ganamos el Fisher Online, nos cualificamos por el top 6 de Singapore Blast. No se puede ser infeliz. Ha pasado un año desde el primer torneo internacional que ganaron como equipo. Muchas cosas ocurrieron después de ese triunfo. Sí. ¿Cómo has sentido los últimos 10 meses? ¿Cómo ha sido este año para ti? Estoy muy feliz con este año. Empezó mal. Después de Navidad me dijeron que estaba quiqueado. Era un gran sorpresa para mí el tiempo. En hindsight, después supe ver que era normal. Eso me ha forceado de mejorar también. Yo jugué en muchos distintos equipos. Yo jugué con Nightpulse, yo era como capitán en Nightpulse. He mucho practicado de implementar mis ideas. Funcionó poco. Era un equipo muy nuevo y jugamos bien, de verdad. Ganamos un qualifier a Gaming Enigma. Entonces ya aprendí mucho de mí mismo, personalmente. Después jugué con Shopify. Hice un tryout con OG, en un equipo con Puppy, Kiritich también. No estaba público. Pero sí, en Shopify yo me enfoqué en mi gameplay en Shopify. Bulba me ha ayudado mucho también. Aprendí un culo y últimos 2 meses también yo solo he rankeado. Y aprendí mucho también en mis propios rankeds. Sí, yo he mejorado mucho este año. Creo que en general todos estamos contentos de que estés de vuelta y que todo esté funcionando bien. La gente me pregunta siempre, o pregunta en redes, ¿cuántos idiomas hablas? Yo creo que la gente de este momento está muy, muy sorprendida de escucharte hablando español. Yo puedo hablar como 4 idiomas decente, fluidamente. El neerlandés es mi lengua nativa. Inglés también hablo muy fluidamente. Francés es como mi español, mi francés. Si lo practico puedo hablar sin problemas, creo. Español aprendí un poco en la escuela. Después para Heroic yo tomé mis propias lecciones individuales para mejorar mi español. Yo también busqué un diseñador que era peruano. Y afuera de eso habla un poco de alemán y ruso, pero no es mucho. Sabemos que tú ya jugaste con Scofield en la misma línea. Ahora que estás de vuelta en la cámara, lo hemos visto reírse mucho. ¿Se molestan? ¿Se hacen bromas? ¿Cómo es su relación con Scofield? Siempre hacemos bromas, sí. Los primeros 3 o 4 meses en Heroic fueron un poco difícil quizás porque mi español no estaba tan bueno. La barrera de idioma estaba mucho más grande en el empiezo del equipo. Siempre hay un poco de language barrier todavía. Y creo que siempre va a quedarse un poco. Pero hablamos bien en el juego, nos entendimos casi siempre. Entonces, sí, los Scofield hacemos bromas, jugamos bien entonces no puedo quejar. Ahora voy a hablar un poco de Whisper, ya que él estaba jugando en tu posición y ahora cambió de rol. ¿Qué opinas de la transición de un offlaner a un midlaner? ¿Qué tan diferente es el rol? Depende, es solo el laning que es muy diferente. Después de los primeros 15 minutos creo que es casi el mismo rol. Son distintos héroes. Creo que el hero pool de medio es muy distinto del hero pool offline. Es solo que Whisper, él puede jugar muchos héroes de medio como un dios. Creo que para él no es una transición tan difícil porque ya juega muchos héroes bien de medio. Y ya estaba practicando medio en sus pubs igual, mismo cuando estaba jugando offline. Es obvio, él es muy bien. Él estaba jugando muy bien sus líneas con sus héroes. Creo que él juega más como medio que un offlaner, de verdad. Tú estuviste en el TI. Cuéntame cómo viste también la mejora del equipo comparado al resto del año. Yo entendí que el equipo tuvo algunos problemas de mentalidad y horarios quizás. Me dijeron que en TI han mejorado la mentalidad del equipo. Esto ha realmente mejorado el nivel del equipo. Y yo puedo sentirlo. Muy obvio que la mentalidad del equipo hoy es 10 veces que fue en el último año donde yo fui en Heroic. ¿Cómo definirías tú un cambio de mentalidad en un equipo? ¿Qué características tiene? Eso es difícil de decir. Creo que el equipo se tiltea mucho menos. Hay más confianza en nosotros, hay más confianza que vamos a mejorar. Creo que el equipo también solo juega mejor. Creo que la comprensión del juego es mucho más mejor.
que él era antes. Y también siento que que el equipo es más profesional, mucho más enfocado en los juegos. Difícil de decir, pero lo siento. ¿Qué puede esperar la gente? Ahora vamos a empezar el Fisher Playground en 2 días, desde el momento en que se está grabando esta entrevista. Cuéntame un poco qué puede esperar la gente. ¿Cómo ves el desempeño del equipo a puertas de este otro torneo? Ganamos el Fisher Online sin expectativas, creo. Solo tuvimos 2 días de scrims antes del torneo. Lo jugamos con la actitud de, ok, vamos a jugar este scrim, vamos a jugar este torneo como scrims. Solo es práctica este torneo. No vamos a tener expectativas de ganar, cosas así, y ganamos. Entonces eso funciona bien. Ahora claramente hay más expectativas. En el Blast, el Group Stage de Blast, también había expectativas. Era un poco nuevo porque es el primer torneo que jugamos con expectativas. Entonces no era siempre fácil. Pero al fin nos cualificamos por Top 6. Jugamos bien. Tuvimos un buen Group Stage. Y yo creo que vamos a seguir con este nivel en este Fisher Playground. Estoy muy feliz que estamos jugando a este nivel muy estable. Creo que eso probablemente es el más estable que jugamos, al menos cuando yo estaba en el equipo, en la historia de Heroic. Estamos jugando muy estable. Creo que vamos a ver un buen nivel nosotros. Si jugamos a este nivel, no somos el mejor equipo del mundo, pero podemos ganar cualquier match. Estamos a nivel, o al menos cerca de un nivel, donde podemos realmente ganar LANs. Creo que la gente se siente también. La gente puede dejar en los comentarios qué les gustaría preguntarte. Sí, cualquier pregunta lo puedes hacer. Quiero decir gracias a todos los fans de Heroic que confían en mí. Estoy haciendo mi mejor chamba y voy a seguir chambeando. Voy a hacer mi mejor chamba y la gente van a ver que estoy chambeando. Voy a jugar bien. Espero que la gente confíe en el equipo, confíe en mí también. Por supuesto.